buenos días. Bienvenidos todos y todas. Expresidente González, José Martínez Olmos, excelentísimas e ilustrísimas personalidades, ministros, exministros, secretarios, consejeros, personas relacionadas con la sanidad, con la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Sean todos bienvenidos al Colegio de Médicos, colegio que me honro en presidir y en representar a esta ilustre y digna profesión. Estamos aquí para hacer la presentación de un libro y qué mejor marco que esta institución en la que convergen el pasado y el futuro. Este colegio, este edificio, en primer lugar fue Colegio de Cirujanos y luego Facultad de Medicinas, casi con 200 años de vida, en el que todavía suenan los ecos de las voces de insignes profesores y científicos, no solo médicos como Ramón y Cajal, sino también otro tipo de científicos como Madame Curie o Pavlov, en el que tenemos la presencia silenciosa de los ilustres médicos Argumosa, Fourquet, etcétera, y converge en un día que vamos a dedicarlo a hablar sobre el futuro de la medicina, o más concretamente en el futuro de la sanidad. No voy a hablar del libro, puesto que las personas que me acompañan son mucho más duchas y capaces para hacerlo, pero como me imagino que la mayoría no lo ha visto, simplemente hacer un comentario. Es un libro que tiene dos partes, una en la que el autor, Pepe Martínez Olmos, hace una visión previa, preliminar, de lo que ha sido el devenir de la sanidad española en los últimos años, desde la aprobación de la Ley General de Sanidad del año 86 hasta la situación actual, mediada fundamentalmente por la crisis que hemos vivido o que estamos viviendo, la crisis económica mundial, y de ahí el cuestionamiento de cuál es el futuro de la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, una de las joyas de la corona. Aparte de ese núcleo importante que hace él sobre su visión, hay una serie de colaboraciones de todos los ámbitos de la vida social, sanitaria, periodismo, política, etcétera, etcétera, española, que han tenido mayor o menor relación con la sanidad. Por tanto, no quiero alargarme, puesto que vamos a darle oportunidad a los miembros que me acompañan en la mesa para que hagan una glosa de su visión y podamos disfrutar del libro. En primer lugar, tiene la palabra don Felipe González Márquez, por favor. Muchas gracias, presidente. Claro, que diga el presidente del Colegio de México, de Médicos que conoce poco la materia, me levantaría inmediatamente, ¿no? Porque no soy un especialista en la materia. Yo le quiero dar las gracias a José Martínez Olmos por el esfuerzo que ha hecho, que indica muy bien en el propio título del libro lo que supone, reflexiones y propuestas. Y las reflexiones tienen algún contenido histórico, como es natural, hay una referencia breve, pero después se van intercalando entre las reflexiones en la historia de donde venimos, y yo me encuentro ahora, 30 años después o 31 años después de la aprobación de la ley que pone en marcha el Sistema Nacional de Salud, pues como no podía ser de otra manera, pues apuntando o representando a uno de los problemas y de los desafíos de la sanidad española, que es el envejecimiento de la población, la evolución de la demografía. Yo soy un buen representante de eso, con 75 años y varias cronicidades que me acompañan día a día. Y además no solo no me puedo quejar, sino que me parece que dentro de lo que cabe, pues me están ayudando a aumentar con una cierta calidad la esperanza de vida. Por lo tanto, este es uno de los elementos. Y recuerdo cuando aprobamos la Ley de Sanidad, en la sala de máquinas del Consejo Europeo, yo era el más joven de la cuadrilla y veía con un cierto asombro e incredulidad a algunos de los primeros ministros, jefes de gobierno,
que cuando nos sentábamos a comer en el intermedio del consejo, desplegaban, casi siempre en algunas cajitas muy ordenadas, un conjunto de pastillas de diferentes colores, porque con la edad lo identificamos mejor los colores, que no podemos llevar todas las cajas del suministro. Desplegaban 4 o 5 pastillas, iban tomándosela o antes o después o durante la comida, y pensé, ¿me veré algún día así? Bueno, he conseguido un pacto con los médicos que me siguen, que solo tenga que hacer esa exhibición en la mañana y en la noche, pero que el mediodía no me lo cubran. Bueno, perdonen que me aproxime a hablar de, yo creo que el tema más importante para la sociedad española, que es la sanidad, cómo está, qué se ha hecho, de dónde venimos y sobre todo para dónde vamos. Comprenderán, sobre todo si se lo digo hoy, que los temas importantes casi siempre suelen estar sepultados por los temas urgentes. No califico o no la importancia de otros temas, solo digo que este tiene la importancia de que afecta a la totalidad, lo diré además con intención, a la totalidad de los ciudadanos, incluso de los residentes no ciudadanos que habitan esta cosa que siempre nos cuesta definir, que es el espacio público compartido que llamamos España. Pues, por tanto, cuando algo afecta a todos, desde que nace hasta los últimos cuidados de su vida, es un problema de todos, es un problema social y, por tanto, rebasa ese concepto, pues, que contribuye a la cohesión social sin duda alguna, respeta el cumplimiento de un derecho sin duda alguna, genera empleo, oportunidades, innovación, nos coloca en la mirada internacional, se nos juzga por el momento, a pesar de las quiebras y recortes, se nos juzga, créanme, bien a nivel internacional. Y créanme que nunca he utilizado a nivel internacional ese concepto que me resulta casi reactivo de marca España. Por tanto, merece la pena reflexionar sobre esto, le decía al presidente y a Martínez Olmos, no solo en este día en el que difícilmente vamos a colocar el mínimo mensaje a la sociedad como noticia por presentar un libro en la confusión dramática en la que vivimos, sino más adelante para seguir, y a mí me gustaría participar desde la voluntad de defender aquello en lo que creo, en algún tipo de seminario en el que podamos profundizar en las reflexiones y propuestas que contiene el libro, con voluntad de llegar a acuerdos básicos que el autor define como esto que ya hemos acuñado, como pactos de Estado. Este probablemente sería el que más se justificaría, más que ninguno. ¿Qué merecería más la pena en un pacto de Estado que uno que afecte a la totalidad de la sociedad española y a la totalidad de la vida de los que habitan en este espacio público compartido que llamamos España, con sus derivadas ulteriores? Pero por hacer algún matiz, porque el libro, créanme, el libro interesa leerlo, incluso apasiona leerlo, en parte porque el autor vive con pasión la defensa de un sistema sanitario público. Y como lo vive con pasión, transmite la pasión a lo que dice y a lo que propone. Incluso, presidente, cuando decía antes lo de la sostenibilidad, verán el título del capítulo sobre la sostenibilidad es el debate reincidente sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El desarrollo del capítulo de nuevo refleja algo de lo que está convencido, y sin embargo yo creo que no hay que tener miedo de abordarlo, de lo que está convencido Martínez Olmos, que puede llegar a ser un invento tramposo el tema de la sostenibilidad para mermar las posibilidades de desarrollo y asentamiento de un sistema público de salud. Eso es lo que hay detrás, en el trasfondo incluso de ese titular de debate reincidente, como
parece tomado del Código Penal, no debate recurrente, sino reincidente. Y sin embargo es un debate necesario, imposible de evitar. Y antes que hablar de un pacto de Estado, que también él dice, también para defender al Estado, claro, en sus funciones, creo que hay que hacer una pequeña reflexión, dada la dimensión del problema, sobre lo que significaría un pacto social. Lo explico. Me tocó poner en marcha, aunque realmente el trabajo de fondo y durante años lo hizo Ernest Lluch. Quiero rendirle una vez más un homenaje, porque ganamos con una mayoría razonable, 202 de 350 diputados, pero no pusimos en marcha cualquier cosa, sino que trabajamos durante varios años, consultamos todo lo que había que consultar, intentamos ampliar al máximo el consenso para llevarlo adelante, pero una de las características de las mayorías, y más si son abrumadoras, es que producen rechazo a priorístico. Puede que algunos con convicción, por tanto hubo enmiendas a la totalidad para retirar ese paso que a mi juicio tenía una dimensión sustancial en la concepción de lo que queríamos que fuera el Sistema Nacional de Salud, con la universalización y la equidad en su aplicación. Y hubo rechazos, claro, en ese y en otros. No me meteré en otros, pero también en la educación obligatoria, etcétera, etcétera. Pero en esos elementos esenciales. Pero en estos tiempos de confusión quiero decirles que hay derechos reconocidos en la Constitución como derechos para todos, que a la vez la Constitución define como responsabilidades obligatorias que recaen en los poderes públicos. Por tanto, es un tipo de derecho muy singular, y eso fue la guía que me llevó a proponer, con el desarrollo del trabajo de Ernest Lluch, un sistema nacional de salud. Uno puede proclamar otros derechos, probablemente muy deseables. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Yo sé que esto suena fuerte, pero para que les diga esto. Del derecho a la vivienda no hay la correspondencia de una obligación de los poderes públicos de que todo el mundo tenga una vivienda. Sin embargo, el derecho a la salud tiene la correspondencia de la obligación del Estado, de los poderes públicos, de hacer cumplir ese derecho. A partir de ahí, que es el meollo, y perdona José Martínez que lo ponga en sus elementos esenciales, a partir de ahí, que es el meollo de la transformación que la ley produce de acuerdo con la Constitución de Malhadada del 78, a partir de ahí se produce un segundo nivel de debate muy interesante y legítimo. Si alguien tiene la obligación de que se cumpla con ese derecho universal y equitativo, son los poderes públicos. El debate sobre la gestión pública o privada no niega la obligación de los poderes públicos de que se ejercite el derecho a la asistencia sanitaria. No lo niega. Es un tema discutible. Y en el tema discutible siempre, y siempre lo será, y en ese tema discutible hay dos posiciones básicas. Una posición de defensa de un sistema sanitario público y una posición de defensa de una responsabilidad pública que puede, sin embargo, ejercerse a través de gestión privada. Esto es legítimo. Ahora, digamos que, como se usa esas cosas que ya le digo que no me gustan tanto de marca España, al final, cuando uno gobierna, y yo hace 21 años que lo dejé, no crean que fue ayer, cuando uno gobierna, tiene que saber qué es lo que más conviene a su país desde el punto de vista de la eficiencia, de la equidad y, créanme, también del coste. Y si sumamos el máximo de eficiencia
y de equidad como factores para gestionar una obligación del Estado que afecta a todos los ciudadanos, con el coste que implica el cumplimiento de esa obligación o el ejercicio de ese derecho, mi opción inequívoca, combinando estos factores, es por tener un sistema público de salud fuerte, equilibrado, con previsiones de sostenibilidad. Esa es la opción. Claro, digo, que yo diga eso ahora solo tiene el valor de que lo digo 30 años después de haberlo puesto en marcha, o 31, en la ley que nos lleva al Sistema Nacional de Salud. O sea que de aquello que estaba convencido, hoy me refuerzo en mi convicción. Y lo he vivido, créanme, en muchos lugares del mundo. Pues viví el primer intento de Bill Clinton, del que se encargaba Hillary Clinton, de introducir algunos elementos que pudieran proteger a 40 millones de norteamericanos o 45 que estaban fuera del sistema. Lo viví con intensidad, discutiéndolo. Y después he visto, ya fuera del poder, el intento semi-exitoso de Obama, con el Obamacare, y la irrupción de este nuevo caudillo, no digo líder, que le parece que eso hay que destruirlo. ¿Por qué? Solo hay que destruirlo porque lo hizo Obamacare. Solo por eso no, hay algunos elementos más. Y se encuentra con una inmensa dificultad para hacerlo. Por tanto, he vivido la evolución de esto en muchos escenarios de América Latina, de Europa, etc. De ahí solo para decir, me mantengo en mi convicción de que un sistema público de salud con acceso universal es lo más conveniente desde el punto de vista de la protección y el ejercicio de los derechos ciudadanos, de la eficiencia en el funcionamiento del sistema, y algunas ineficiencias se están produciendo. En el libro se señalan algunas, se señalan con una cierta prudencia, pero también se refiere a elementos que son conceptuales. Verán, algunas ineficiencias se producen no por el hecho de que se descentralice la gestión en 17 comunidades o núcleos de decisión, que es siempre un problema porque hay que mejorar la coordinación y la gestión. Si queremos tener un sistema nacional de salud, o quiten la palabra nacional porque va a suscitar malos humores, un sistema que se proyecte en la totalidad de los habitantes del territorio, que en esto sí, en este tema sí, nunca puede ser más claro, tienen derecho a ser tratados de manera igual. Y además, en el sistema hay que proyectarse sobre ese concepto de ciudadanía, más de residencia, si es universal, de presencia en el territorio. En ese concepto de ciudadanía no hay elementos de diferenciación por sentimientos de pertenencia, ni siquiera de lengua. O sea, ciudadano tutasimut, paquete de derechos y obligaciones, muy bien, de derechos. Y esto me lleva a decir que hay un paso previo que tenemos que ganar, que antes de que se configure, o al mismo tiempo que se pudiera configurar un pacto de Estado para defender una sanidad pública, analizando los problemas de sostenibilidad, comentaba antes de entrar que he pedido algunos datos sobre genómica, nuevos medicamentos, innovaciones, por dónde va la industria, etcétera, y qué impacto supone eso en los costes de la sanidad. Bueno, da un poco de miedo, no créanlo. Yo ahora, como no lo tengo que gestionar, podría vivir un poco más tranquilo, pero como llevo 21 años fuera del gobierno y no vivo ni un solo día tranquilo cada vez que veo un problema en mi país, pues quiero decir, no estoy tranquilo. Por tanto, la sostenibilidad hay que incluirla. Por lo tanto, antes del pacto de Estado, querido José, hay que conseguir un nuevo pacto social. Cuando se hizo el Sistema Nacional de Salud, hubo oposición en el Parlamento, a veces aguerrida oposición en el Parlamento, pero le aseguro que el privilegio de gobernar en ese momento
para poner en marcha un sistema nacional de salud era que la oposición que se reflejaba en el Parlamento no se reflejaba en la calle. No sé cuánto, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos, yo nunca les diré todo el pueblo está conmigo. El concepto de pueblo sustituye al anterior concepto de masas y siempre me resulta elitista, repugnante y absorbente. Por tanto, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos comprendían que este sistema de redistribución, por una parte, de bienestar, de atención a un derecho básico que es la salud, sin distinción de lugar en el territorio. Hay algunas peleas conceptuales que he perdido, ya las he perdido, y no renuncio a seguirla dando. Cuando se habla de la cohesión interterritorial, digo, los territorios no son cohesionables. O al menos yo no he encontrado la fórmula que debe ser química para establecer una cohesión entre distintos territorios. Yo lo que hay que mantener es la cohesión de los ciudadanos, ocupen el lugar que ocupen en el territorio. Por tanto, algunos de los fallos de la descentralización política, no digo puramente administrativa, es que a veces se confunde, y esto lo dije con gran alarma para no sé quién, en septiembre del 96, en un debate sobre descentralización fuera de España, no se debe confundir descentralizar políticamente con centrifugar el poder político. Porque el riesgo de la cohesión, para que haya diferencias de tratamiento entre ciudadanos que deben ser iguales, depende de esa concepción centrifugada de la descentralización. Impide la coordinación eficiente, impide el respeto institucional recíproco y crea problemas que estamos viviendo, problemas sobrevenidos. Da la impresión de que si uno cruza una línea de un territorio virtual, pues tiene dificultades para que lo atiendan más allá de la línea. Y esto hay que resolverlo. Hay propuestas en el libro para recuperar el fondo, pero hay que resolverlo conceptualmente. Por eso hablo de un pacto social, para que de nuevo, como ocurrió hace años y a veces se pierde, los ciudadanos, no solo los profesionales, no solo los actores del sistema y mucho menos no solo los políticos, los ciudadanos asuman la responsabilidad de defender lo que sienten como suyo. No es fácil asumir esa responsabilidad, porque la primera cuestión que con claridad habría que plantearle a los ciudadanos es si están dispuestos a asumir que un sistema nacional de salud descentralizado, pero sin reinos de taifas, es decir, que sirva para todos, si están dispuestos, la primera pregunta, si están dispuestos a asumir que nos puede costar no solo lo que tenemos de déficit, que es un punto de Producto Bruto en torno a 10.000 millones en el momento actual, porque decimos que nos cuesta la sanidad un 6%, por fortuna el libro lo aclara, no llega al 6% del PIB, aclara que nos gastamos en sanidad en España el 9% del PIB, pero nos gastamos y tenemos un déficit de un punto de 10.000 millones. Claro, no es solo lo que se contempla en las transferencias del puro sistema sanitario público, hay mucho más gasto en sanidad. Y cuando yo pienso en cómo se gobierna una sociedad, pienso en el gasto sanitario en su conjunto. Y hay una cosa que me faltaba en la elaboración que ha hecho y que me ha interesado mucho en el libro. ¿Qué me faltaba? Saber quiénes son afectados por esos 6 puntos de PIB que dedicamos al Sistema Nacional de Salud y quienes están afectados por el 3% más hasta el 9% que estamos gastando
en sanidad. Porque veamos cuáles son los universos de personas afectadas y sacaremos algunas conclusiones. Por tanto, hay que decirle a los ciudadanos, oiga, mi apuesta, la apuesta de quien sea, mi apuesta programática es tener un sistema nacional de salud. Lo que voy a decir es arbitrario, porque hay que estudiar sostenibilidad, déficit, gasto actual, evolución futura del gasto. Yo veo muy optimista en cuanto a la evolución futura del gasto y veo muy optimista a Martínez Olmos y ojalá tenga razón. Es verdad que la previsión de la Comisión Abril que creamos en el 90 no se ha cumplido, pero no se engañen. Si el PIB va a crecer al 2 o al 2,5% en media, en visión optimista, si es en media y a medio plazo, el gasto sanitario va a crecer 2 o 3 puntos más, por la mezcla de varios factores, entre otras cosas los factores de los nuevos medicamentos, respecto de lo que habrá que pensar en un pacto serio que se refleje en una ley, si no nos romperán todos los esquemas de atención sanitaria. Hagamos lo que hagamos, nos romperán todos los esquemas. Por tanto, preguntarle a los ciudadanos no está mal, ¿verdad? Es un buen ejercicio democrático. ¿Usted cree que el 10% del PIB que se pagan por impuestos, digo el 10%, voy a decir el 9% o el 11,5%, merece la pena emplearlo para que haya un sistema sanitario público fuerte, sin excluir que hay sistemas complementarios y tal, un sistema sanitario público fuerte? Bueno, pues de ese 10% nosotros tenemos que emplear en el sistema sanitario público lo que nos falta, 10.000 millones de déficit, más una previsión de crecimiento para completar nuestras necesidades de otros 10.000 millones. Vale, pues nosotros necesitamos un 8% de PIB. Y sepa usted que ese 8% de PIB no lo encontramos en la calle, lo encontramos en los impuestos. Claro, hay que volver a hacer la pregunta respecto a las pensiones, hay que volver a hacer la pregunta respecto a la educación, pero creo que el primer pacto que hará posible la defensa de un sistema sanitario público eficiente, equitativo, aceptable y defendido por todos es ese compromiso. Es un compromiso muy elemental, hay otros. Cuando alguien hace suyo un sistema, tiene un comportamiento de respeto a los profesionales del sistema que se está quebrando demasiadas veces. Porque la mayor parte de los incidentes que ocurren no dependen de unos profesionales que han perdido 30.000 miembros en la crisis, que tienen dificultad en la atención a los servicios y que se encuentran de pronto frente a pacientes que de manera no aceptable le exigen responsabilidades que no tienen. Por tanto, eso forma parte también del pacto social. Usted tiene que defender el sistema sanitario, primero porque es suyo, y como es suyo porque lo paga, y segundo porque es lo mejor que le puede ocurrir. Incluso hoy, con los deterioros que se han producido, sigue siendo bueno. Bueno, el mejor que podríamos tener, no, seguramente no, pero es de los mejores que conozco. Cuando digo que conozco, e incluía mis cronicidades, porque viajo mucho y veo lo que está pasando en todas partes, y veo cómo después de miles de vueltas los responsables políticos, a los que más conozco y que no tienen este tipo, sin este tipo de sistema, están llegando a la conclusión difícilmente operativa, lo vemos en Estados Unidos, de que es necesario un sistema público de salud de acceso universal, que ese es el cimiento para construir todo lo demás. Por tanto, te ruego que incluyas en tu reflexión, que es una reflexión de responsable con tu profesión, de responsable político, incluso de representante en el Senado o en el Congreso de los Diputados o en la gestión, que aquí hay una dimensión social que me parece absolutamente clave. Y también le ruego que a todos los profesionales lo comprendan. Bueno, no quiero decir muchas cosas más porque el libro me apasionó. Bueno, lo estropeé ya, lo emborroné, le puse subrayado, ese tipo de cosas que uno hace. Y menos mal que es pequeño,
porque si no hago la salvajada de cortarlo para poderlo leer en la cama, si no pesa mucho. Bueno, entonces, no me quiero extender más porque creo que hay que intentar comprender los conceptos. Verán, hemos pasado, está muy bien reflejado en el libro, por una época de recortes. Punto, recortes. De los recortes, algunos, a mi juicio, son equivocados. No solo no producen un ahorro serio, producen un incremento de riesgo a la salud serio. Y por tanto un rebote de mayor gasto, que es lo que guía la política de recorte. Pero también creo que es erróneo porque rompen el concepto que teníamos de Sistema Nacional de Salud y de universalidad. Si eso se rompiera, yo nunca lo aceptaría, pero sería un argumento que estaría sobre la mesa, porque eso mejoraría sustancialmente la eficiencia económica del modelo. Diría, bueno, aquí hay un argumento, no lo comparto, pero hay un argumento. El problema es que tampoco es verdad, que los excluidos, tú dices 700.000, pero yo no los he contado, ni estoy en la estadística, imaginemos que son 500 o 400 o 600 o 700.000, los excluidos no solo son injustamente tratados en nuestro territorio, puros derechos humanos, sino que además son una fuente peligrosa para el sostenimiento de mayores enfermedades, de contagios, para el sostenimiento de un sistema sanitario que tiene que ser también preventivo. Entonces, si abandonamos eso, no es posible. Por tanto, ahora lo diré desde el punto de vista social, yo he visto muchas de las marchas, muchas, no digo que he participado, he visto muchas de las marchas durante estos años de recorte. Las que corresponden a este sector eran muy significativas, eran marchas, déjenme que lea un concepto antiguo, yo no sé, eran resistenciales. Oiga, a lo máximo que aspiro es a quedarme como estoy. Y el segundo escalón, a que me quiten lo menos posible. Eran típicas de las crisis agudas, eran movimientos resistenciales, afortunadamente pacíficos, lo cual le da mucha más fuerza de lo que nadie cree. Yo ahora, el otro día me encontré con, es un paréntesis, no entraré por ahí, con Kerry Kennedy, que tiene una fundación y que es una mujer brava, una fundación de derechos humanos y tal, ahora en Atenas, y bueno, tenemos que hablar cuando vas a Nueva York, paso por Madrid, la historia y tal, cómo ves Venezuela y tal, y le dije una cosa muy sencilla para explicar lo que quiero decir. Mi héroe nacional en Venezuela se llama Willy Arteaga y toca el violín en la calle. Le ha costado que le rompan el violín en la cabeza, que lo baleen, lo llenen de agujeritos, que le rompan un tímpano que puede ser importante para un músico y que lo torturen durante un día. ¿Por qué? Porque es el peor de los peligros. Un tipo que toca el violín, ¿cómo lo puede resistir el autoritarismo? Puede resistir una marcha de confrontación violenta, pero tocar el violín es muy peligroso para los autoritarios, si los tocas con convicción, defendiendo la libertad. Bueno, los movimientos han sido resistenciales. Y ahora que esto está de moda cada año, ahora que se habla de los otoños calientes y tal, yo llevo muchos años en política. Todos los otoños se preveían calientes, menos en los momentos de crisis, que era puramente resistencial. ¿En qué consiste que se calientan los otoños? Lo digo porque ocurrirá. En que se pasa de lo resistencial a lo reivindicativo. Digo, oiga usted, las cosas van mejor, crece el Producto Bruto, parece que hay buenos resultados macroeconómicos y de lo mío que hay, que perdí 30.000 efectivos en la batalla de la crisis, que es insuficiente la dotación y el presupuesto. Ahora pasaremos inevitablemente a una fase no resistencial, sino reivindicativa. Que bienvenida sea si se hace bien y si además si contagia la aspiración social a la que me refiero para tener un sistema público de salud serio.
y para que se pueda pactar, pero se pueda pactar con ese sostén ampliamente mayoritario y aspiracional de nuestros ciudadanos. Por tanto, ha cambiado mucho la realidad sanitaria en España desde que aprobamos la ley en el 86, claro que sí. Es curioso, tenemos nuevos problemas, en parte derivados del éxito del sistema, tenemos nuevos problemas, nuevos desafíos. O sea, alguna vez me preguntan la gente, ¿haría usted lo mismo que hizo en el 86? A mí me resulta muy aburrido hacer lo mismo, salvo excepciones. Me acuerdo cuando le preguntaban a Fraga, ¿y usted haría lo mismo que ha hecho en su vida? Y él se afirmaba diciendo, sí. Y yo le decía, pero qué aburrido, ¿no? Eso ya lo has hecho, haz otra cosa. Bueno, pues yo no haría lo mismo, porque el diseño del sistema, haría lo mismo conceptualmente, pero el diseño del sistema sanitario no estaría pensado para la sociedad del 86, sino para los cambios sociales y demográficos, para las enfermedades que tenemos que tratar ahora, para los nuevos medicamentos y su coste. Obviamente contemplaría la realidad que estamos, que es el desafío del libro. ¿Qué hacemos con la sanidad a futuro? ¿Qué es lo que uno puede pedir desde esa vejez con 4 o 5 cronicidades y una cierta experiencia? Todavía se me salvó el cerebro, lo demás me va creando problemas. ¿Qué es lo que uno puede pedir? Por favor, compromiso de todos para llegar de verdad a recuperar lo perdido por el golpe de la crisis, primer elemento sustancial. Si van bien las cosas, hombre, el déficit se debería poder corregir. No me verán caer en algo que es verdad, pero que tiene tintes demagógicos. Si perdemos 40 y no sé cuántos mil millones en no sé qué, hombre, 10.000 millones para todos los ciudadanos españoles no serán demasiado dramáticos, no. Pero son dramáticos si no hay una conciencia ciudadana de que la sanidad se paga por impuestos. Y por tanto, de que los impuestos tienen que ser finalistas para la sanidad. ¿Y tenemos que resolver la coordinación? Sí. Son ya demasiados los casos que veo de que la falta de coordinación produce fallos en el funcionamiento del sistema que hacen de los ciudadanos discriminados dependiendo de en qué lugar del territorio habiten. No es la cohesión entre los territorios, es que me da igual que el ciudadano habite en uno u otro lugar del territorio siempre que seamos capaces de garantizarle sus derechos en la totalidad del territorio. Porque, perdónenme, vamos a tener algunos centros, de hecho ya los tenemos, algunos centros especializados en temas muy concretos. Enfermedades raras, nuevas, tratamientos distintos, y no los vamos a tener en las 17 comunidades. Al menos no los vamos a tener en mucho tiempo. Luego, si concentramos la capacidad de respuesta sanitaria en una serie de centros en el territorio, es imposible que discriminemos a los ciudadanos que no están en ese territorio en el acceso a esos centros y a esa atención. Es así de elemental, y lo explico elementalmente porque me gustaría, sé que no va a pasar, que pasara la barrera de la comunicación y fuera un debate de verdad en los medios. Digo de verdad, en los medios públicos, en los medios privados, porque debates de verdad sobre esto hay pocos. Por tanto, pasaremos a la fase reivindicativa, ojalá recuperemos. Y tenemos que enganchar esa fase con una seria reflexión sobre nuestro futuro como sistema sanitario. Y por tanto, ni se me ocurre pensar que estoy aquí para recordar el pasado, salvo para rendir homenaje a Ernest Lluch, catalanista, no médico, economista. Si quieren saber, su pasión era la fisiocracia dentro de las especialidades económicas. Por tanto, conocía más el modelo fisiocrático argentino que casi ningún argentino de los que conozco. Era un tipo apasionado, de una profundidad cultural tremenda, enormemente responsable. Podría haber propuesto la ley a los 10 meses de estar en el ministerio,
y la elaboró, la discutió, la preparó, hizo el máximo esfuerzo imaginable para no imponer la voluntad, está de moda, de una mayoría circunstancial y que tuviera una base social. Es lo que pretende esto, que haya un pacto de Estado por la sanidad. Ojalá se hable de los temas importantes y no haya prejuicios respecto de lo que hay que tratar, que haya razonamiento. Y la única pasión, la pasión que nos liga a una sociedad de ciudadanos con buena atención desde la prevención hasta los cuidados paliativos en el momento final, que nos liga con pasión a esos ciudadanos que merecen nuestra atención, a lo que le demos todo, exigiéndoles a ellos el comportamiento típico de que quien tiene derechos tiene que asumir obligaciones, pero sin ocultarlo. Es decir, no vendo derechos ligados a obligaciones. Si eso se asume así, esta batalla la ganaremos. No es verdad que no aumentará el gasto de una manera seria. El problema es que tendremos que repetir la pregunta, tendremos que controlarlo, repetir la pregunta a los ciudadanos para llegar a decirle: ¿usted cree que merece que nuestros impuestos paguen 8, 9 o 10 puntos de sistema? No le voy a engañar, porque además hay que pagar otros 8 puntos o 6 puntos de sistema para educación, estamos muy por debajo de eso, para pensiones que ya el régimen general no parece que la soporte. Hay que preguntarle cuáles son los elementos esenciales que sirven para convivir en una sociedad razonablemente de bienestar y cuánto cuesta y qué esfuerzos estamos dispuestos a poner para que eso funcione así. Bueno, verán, yo quiero felicitarte por el libro. El libro me ha estimulado a hacer cosas que ya no quería hacer porque se enreda uno. A ver los datos que están circulando por ahí, bastante buenos, sobre lo que está pasando con la genómica, con las nuevas tecnologías, por el coste de los tratamientos, y algunas veces uno se imagina que un tratamiento de cáncer o a una enfermedad inmunodeficiente o lo que sea, que cueste 600.000 euros. Digo, bueno, y si tenemos 20.000 casos, ¿hay alguna justificación seria dentro de las teorías que quieran para que se justifique ese coste? Mi conclusión, analizándolo, no hay ninguna justificación. Por tanto, yo quiero ser dialogante y pactar también con la industria, pero pactar limitando los abusos en uso de nuestro derecho a legislar como españoles y como europeos para evitar, cuando se dan, y les aseguro que se dan en algunos casos, los abusos. Gracias, perdonadme por la extensión, no debería haberme extendido tanto. Muchas gracias, expresidente González. No es anecdótico ni infrecuente que los médicos, cuando un paciente está delante de un ciudadano, está delante de nosotros, haga alusión a sus tratamientos, por tanto lo tomamos como una anécdota más, ¿no? Excelente análisis, realmente estamos muy agradecidos por esta clase magistral de análisis sociopolítico y sanitario. Decir como médico que estamos muy agradecidos a esa Ley General de Sanidad que nos dio este Sistema Nacional de Salud, en el cual hemos participado y desarrollado muchos de los médicos aquí presentes. Un orgullo haberlo convertido en algo como ha dicho al principio, nos ha dado una muy buena imagen internacional. Ha hablado de pactos de Estado y una cosa que quiero hacer hincapié, de pacto social, importante para los médicos, importante para los profesionales de la salud, porque hace falta que los ciudadanos se impliquen a través de estas nuevas o bollantes o crecientes asociaciones de afectados por enfermedades y la implicación que eso tiene en las reivindicaciones, pero también como profesionales, como médicos en este caso, queremos reivindicar desde aquí que se cuente con los profesionales de la salud que
que somos herramienta fundamental para el desarrollo y para la gestión de esos bienes que nos están adornando como Sistema Nacional de Salud. Por tanto, lo reivindico desde este colegio para los médicos. Y por último, para darle la palabra a José Martínez Olmos, efectivamente, los recortes no solo han demostrado no ahorrar, sino que generan un riesgo de la salud que hemos podido ver, apreciar y constatar desde la práctica de la medicina. Ese Real Decreto tan denostado, el 16/2012, no justificó, no dijo cuánto se iba a ahorrar, no dijo cuánto se estaba ahorrando, pero sí hemos visto las consecuencias en materia de salud, que es lo que a los profesionales nos importa. Y dicho esto, voy a dar la palabra a el autor del libro y, pues digamos, el protagonista del acto de hoy. José Martínez Olmos es médico, y lo digo con orgullo, puesto que estamos en la Casa de los Médicos. Además, es especialista en uno de los pilares de la medicina, puesto que en la sociedad moderna, en los países desarrollados, la medicina preventiva es uno de los pilares fundamentales. Basamos gran parte de nuestros esfuerzos en prevenir, en intentar evitar los problemas de salud. Y además ha vinculado su vida a la política sanitaria. Entre otras muchas cosas, fue secretario general de Sanidad entre 2005 y 2011 y, quiero remarcar, también fue director general de Farmacia y Productos Sanitarios. Uno de los pilares o una de las piedras que generan esa inestabilidad o esa zozobra, esa duda sobre la sostenibilidad del sistema, puesto que sobre el gasto farmacéutico recae uno de los principales problemas. Bueno, pues en primer lugar, darle también la bienvenida al colegio, darle las gracias y personalmente darle las gracias por haberme obligado a leerme el libro, que me parece realmente recomendable. Y bueno, pues nada más. Pepe, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, al Colegio de Médicos de Madrid y a su junta directiva y a todo el personal que ha colaborado en un tiempo corto en hacer posible este acto, y además por acogerme con tanto cariño en algo que para mí es bien importante. Y, por supuesto, muchas gracias al presidente Felipe González, porque sé que el cariño que le tiene a nuestro país y el cariño que le tiene a nuestra sanidad, para mí es muy importante ante la trascendencia que tiene disponer de un pilar de convivencia y un pilar de bienestar social como es la sanidad pública. Y, por supuesto, comprendo, presidente, que no debe de ser fácil hablar de desafíos como los que tenemos en la actualidad con la sanidad y con otros temas, en un contexto donde el ruido ambiental nos hace muy difícil dialogar. Muy difícil dialogar con la sociedad, no porque la sociedad no quiera diálogo, sino porque la intermediación de ese mensaje está atenazada por otros temas más urgentes que nos separan, ¿no? Y que parece que tienen mucho más interés en los medios de comunicación. Pero yo creo que es bien importante, y yo lo agradezco muchísimo, no solamente por razones de carácter, digamos, político y sentimental, si me permiten la licencia, porque yo estoy enamorado del sistema sanitario desde que era joven. Para mí no hay cosas mejores para la sociedad que proyectos tan incluyentes como el sistema sanitario, y me considero afortunado de haber podido trabajar, aprender y conocer sobre todo a mucha gente en una actividad que para la política, quienes nos dedicamos a la política, estemos en el partido que estemos, queremos hacer lo mejor posible para nuestra sociedad, pues hacerlo en la sanidad es todavía más fácil, porque si hacemos bien algo, y siempre algo haremos bien, sabemos que tiene un beneficio para la gente, inmediato, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que pensar en el futuro. Y a mí, el que una persona del nivel de conocimiento del presidente González pueda apoyar, reflexionar, aportar a algo tan importante como tiene que ser hacer posible que la sanidad sea sostenible, no en términos económicos, en términos sociales y en términos de eficiencia y de equidad, pues me parece fundamental, porque yo creo que tenemos que ser capaces de implicar
a todos aquellos que no son del sector sanitario en empujarnos, en ayudarnos, en hacer posible la evolución necesaria para esa aspiración que es muy compartida en la sociedad. Una primera afirmación que yo quiero hacer es que los datos nos demuestran año tras año que la inmensa mayoría de la ciudadanía española quiere una sanidad pública eficaz, eficiente y equitativa. La quiere. Y cuando ha habido problemas, pues lo manifiesta con su preocupación, la manifiesta de diferentes formas. Y quiero agradecer la presencia de tantas personas que estáis aquí esta mañana. Me vaya a permitir que os tutee, porque lo que me siento es muy arropado por amigos, ¿no? Por personas con las que en diferentes ocasiones hemos tenido que trabajar, hemos tenido que acordar, hemos tenido que dialogar, hemos tenido que confrontar. Y yo en todas ellas he visto siempre un compromiso. Antes hablaba el presidente González sobre la importancia de tener un compromiso, de asumir que esto es un compromiso de todos. Yo tengo la convicción de que los profesionales, los agentes que trabajan en el ámbito de la industria, las corporaciones profesionales, los sindicatos, los pacientes, los compañeros de otros partidos políticos a quien quiero agradecer su presencia aquí, que tenemos un compromiso por el Sistema Nacional de Salud. Diferente es que no estemos siempre acertados en las decisiones que adoptemos o que podamos siempre hacer las cosas mejor. Mi libro no es un análisis, ni un análisis crítico, por tanto, de cómo se ha gestionado la crisis. No. Mi libro es una reflexión de que partimos de un momento histórico muy llamativo, muy relevante para nuestra sociedad, como es el año 1982, donde hay por primera vez un gobierno, sin quitarle ninguna legitimidad a los anteriores, con el impulso de la sociedad en un nuevo espacio de concordia democrática como el sistema que surge después de la Constitución del 78, que trabajando con un ministro como Ernest Llull, a quien hay que rendirle sistemáticamente homenaje por muchos motivos, es capaz de poner en pie un sistema sanitario que con el tiempo nos ha traído aquí y nos ha traído una historia de éxito. Y es una historia de éxito colectiva. Y no es mérito solo de los que han gobernado, de los diferentes gobiernos, de los dos partidos que han gobernado, que tienen su mérito, como cada gobierno, cada ministro, cada ministra también ha podido hacer cosas que podía haberla hecho de otra manera. Es mérito de la sociedad, de los profesionales. Hay mucho cariño y hay mucho compromiso por la sanidad pública. Y a mí esto me parece fundamental, porque yo creo que entronca con valores de la sociedad muy arraigados y que son una fortaleza para los vendavales que tenemos, que son valores de cohesión, valores de igualdad, valores de respeto. Todo eso está en el Sistema Nacional de Salud y uno lo nota. Y cuando no funciona eso es cuando se producen las disfunciones. Es cuando la gente, sean profesionales o sean ciudadanos, sean pacientes, reclama, se queja o manifiesta disconfort, porque esos valores, cuando no están presentes por algún motivo, pues chirrían. Y hoy tenemos, y es el planteamiento fundamental del libro, desafíos. El libro va de los desafíos que tiene la sanidad española, que muchos de ellos son similares a los desafíos que tiene la sanidad de otros países de nuestro entorno. Otros son particulares, pero va de reflexionar sobre esos desafíos, de aportar posibles soluciones, de generar debate y con alguna propuesta concreta para que podamos solventar esos desafíos con los elementos que las personas, que las sociedades, que las instituciones públicas tenemos para poder solventarlos, que es el diálogo, el acuerdo y la planificación estratégica. La planificación estratégica nos permite, haciendo un análisis de contexto lo más acertado posible, plantearnos objetivos, evaluar si estamos consiguiéndolos y si no, por qué, y reorientar acciones. Y una de las cuestiones que yo creo que es más necesaria en este momento y que probablemente no la podamos identificar si analizamos el funcionamiento de nuestra sanidad en el conjunto de España, es retomar la planificación estratégica. Bueno, para eso se necesita expertise, se necesita conocimiento, se necesitan datos, se necesita diálogo, se necesitan, por supuesto, acuerdos, se necesitan compromisos. Pero al ser este un sector que trabaja para el beneficio de la sociedad, a la cual le vamos a pedir, como se lo hemos pedido en el pasado, esfuerzos
vía impuestos para que sea sostenible lo que ofrezcamos, hoy más que nunca, siempre lo ha sido, pero yo creo que hoy más que nunca es necesario que lo que hagamos, la sociedad lo pueda monitorizar. Y una de las propuestas que hay en el libro se refiere a que sería conveniente un pacto de Estado similar al pacto de las pensiones, conceptualmente hablando, porque es bueno situar en algún sitio, en mi opinión, en las Cortes Generales, que si somos capaces de generar un compromiso básico sobre el modelo de sanidad pública en el que estamos de acuerdo con la ciudadanía en ese pacto social que comentaba el presidente González, la gestión de ese acuerdo le corresponderá a quien gobierne, pero la obligación y el derecho de monitorizar, de vigilar y de aportar que el cumplimiento de ese acuerdo se va haciendo, le corresponde a todos, no solamente a los representantes institucionales del Parlamento, de las Cortes Generales, sino también a los agentes que pueden estar implicados y que tienen interés. Yo entiendo que es un atrevimiento por mi parte escribir un libro, porque creo que ni soy el que más sabe, ni pretendo serlo, sobre las cosas, ni probablemente sea el más autorizado para opinar públicamente, pero sí que me veo en la obligación de que cuando he recibido muchos inputs de profesionales, de expertos, de organizaciones, en la dirección de hacer posible que mediante una discusión compartida, un diálogo público, buscásemos acuerdos de Estado, eso deberíamos de tratarlo y deberíamos de llevarlo a la sociedad. Entonces yo me he sentido, en ese sentido, la obligación de hacerlo, porque creo que coincido con muchas de las preocupaciones y de las aspiraciones de la inmensa mayoría de agentes del sector. Y entonces, si algo tiene de valor el libro, es que he podido incorporar, he tenido la suerte de incorporar testimonios, podía haber incorporado muchos más, pero comprenderán que algún límite había que poner, de 79 personas comprometidas con la sanidad desde su punto de vista, que han tenido la generosidad de contestarme una pregunta atrevida. Yo les pregunté, ¿qué sanidad nos merecemos los españoles? Es una pregunta provocadora. Porque creo que detrás de esa pregunta hay una intención, por mi parte, de que, y lo trato de argumentar en la obra para que sea debatido, de que los españoles, como cualquier población, cualquier sociedad, nos merecemos la mejor sanidad posible. Es decir, creo que hay un consenso importante en que nos merecemos tener derecho a las prestaciones de prevención y de promoción de la salud que demuestren efectividad, a las atenciones sanitarias y a las prestaciones tecnológicas que demuestren efectividad, y cuando llegue al final de la vida, al cuidado que nos merecemos con las mejores prácticas que demuestren efectividad, y que eso no debe de hacerse con criterios excluyentes o con criterios que dificulten o con barreras que generen dificultades en el acceso. Y eso creo que es algo muy compartido. Y yo no tengo más que agradecimiento, mucha gratitud a todos los testimonios que han venido a este libro, que recomiendo que los lean, que los analicen independientemente de que unos sean de responsables políticos de un partido, de otro, o que sean de responsables de sindicatos de uno o de otro signo, o que sean de organizaciones empresariales del sector de la industria de tecnología y de la industria farmacéutica, que lógicamente tienen también sus intereses. Quitémonos los apriorismos. Hay reflexiones que merecen la pena ser tenidas en cuenta para ese debate. Y yo tengo una visión sobre la situación que creo que es muy compartida, en la cual depende cuál sea un poco el estado de ánimo, puede ser vaso medio lleno, vaso medio vacío. Pero tiendo a ser optimista cuando yo planteo que es muy probable que en los próximos años el incremento de las necesidades de gasto sanitario no sea tan tremendo, tan dramático como se dice. Lo hago en términos, permítanme, de provocación intelectual. Porque lo único que escucho desde hace muchísimos años es que esto no se va a poder sostener, que esto no se va a poder pagar. Y a lo mejor es verdad. Pero lo que yo pretendo en los debates sobre una cuestión tan importante como la sanidad es que cuando hablemos también tengamos en cuenta la evidencia de lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido en el mundo desarrollado
es que a pesar de todos los avances que hemos tenido y hemos podido incorporar en los últimos 60, 70, 80 años en base a la investigación biomédica y a las nuevas formas de organización, a pesar de todo eso, el incremento del esfuerzo en términos de Producto Interior Bruto ha sido posible asumirlo. Y en el caso de sistemas como el español, universales, pagados por impuestos, que son diferentes a los sistemas universales tipo Bismarck como los que hay en otros países, que también son buenos, a diferencia de otros países, incluso en España, con un nivel de eficiencia macro mayor. Por lo tanto, yo no digo que no vaya a ser en el futuro difícil la sostenibilidad. Lo que digo es que ¿por qué no puede ser como ha sido en el pasado? Va a depender de lo que hagamos. Va a depender de lo que hagamos. Y es precisamente por eso por lo que recabo la opinión también contrastada de personas, de profesionales, de expertos que nos traen reflexiones, nos traen propuestas y nos traen compromisos para ese futuro. Y a mí me parece importante cuando una persona que ha tenido la responsabilidad de dirigir un ministerio, Ana Pastor, por ejemplo, que me ha pedido que le mande un saludo porque no podía estar aquí, que es, para mí, voy a hablar de varios, pero Ana Pastor me interesa señalar que es una persona de la sanidad, hoy es la presidenta del Congreso de los Diputados. Ella fue ministra de Sanidad, pero todo el mundo aquí la reconoce como del sector de la sanidad. Lo mismo puedo hablar de Trinidad Jiménez, lo mismo puedo hablar de Julián García Vargas, lo mismo puedo hablar de cada uno y de cada una de los ministros y ministras que han estado al frente de la sanidad, que independientemente de cómo podamos juzgar la gestión en su momento concreto, siguen ligadas a la sanidad. Están ligadas a la sanidad porque le dan la importancia que tiene el sistema sanitario para el conjunto de la sociedad. Y no es casual que cuando alguien como yo, que en el ámbito de la gestión de cada día, hoy me toca la función, en la parte micro de que yo trabajo, de criticar al gobierno, de hacer la crítica constructiva en la oposición, se dirige a quien está en el gobierno, a quien está en un partido que hoy apoya al gobierno, da igual, cuando uno se dirige, encuentra puntos en común, porque independientemente de las cosas que nos separan, nos une el compromiso por la sanidad pública, aunque no estemos de acuerdo con las cosas que se están haciendo al 100%. Pero tenemos desafíos que son de enorme trascendencia, que muchos de ellos están por encima de la gestión cotidiana, y eso para mí es muy importante como elemento de unión para el debate social que tenemos que tener y que estoy seguro que lo vamos a tener. Porque si hay algo que merece la pena trasladarle a la sociedad es que tenemos que hemos tomado conciencia de que la sanidad no solamente es importante porque nos dedicamos a ella, porque sabemos la trascendencia que tiene curar una enfermedad o prevenir una enfermedad, sino porque también somos conscientes de que produce un beneficio a la sociedad más allá de las consecuencias de la eficacia de nuestra intervención en términos de salud. La sanidad española es la primera empresa de España. La primera fuente de innovación. La primera fuente de empleo. Más de 1.200.000 personas trabajan de manera directa e indirecta alrededor de la sanidad. Es el sector que más apoya la investigación. En torno a 40.000 millones de euros en torno a 30.000 millones de euros de los 60.000 que invertimos están destinados a pagar tecnologías, otra cosa será la discusión si los precios son los adecuados o no, tecnologías que para ser producidas han tenido detrás esfuerzos de innovación. Es un elemento de cohesión social, nos hace iguales. Si aseguramos los derechos y se cumplen esa garantía de derechos que las leyes dicen, nos hace iguales. Y luego tiene un retorno económico a la sociedad, que ya los estudios lo están diciendo, por cada euro invertido revierte en 4 a la sociedad. Por lo tanto, si le trasladamos a la sociedad que además de ser conscientes de que la sanidad ofrece respuestas necesarias, aspiraciones que están en los derechos humanos y en los derechos que tienen nuestros propios ciudadanos, que somos conscientes de eso, además de eso, que somos conscientes de que podemos ayudar a la economía del país haciéndolo bien, creo que estaremos en mejor camino. Y para eso necesitamos implicar a presidentes de gobierno, a los actuales, a los pasados y a los que vengan. Yo por eso agradezco mucho cuando los presidentes que hoy
tienen la responsabilidad en Extremadura o en Castilla-La Mancha, o los que la han tenido en Andalucía, como Pepe Griñán, que además fue ministro de Sanidad, o como Antich, como el compañero que tengo aquí, al presidente de Asturias, cuando se implican, habiendo tenido la responsabilidad de dirigir un gobierno, se implican en los debates de fondo en la sanidad, me parecen fundamentales para ganar ese desafío. Por lo tanto, tenemos que dar ese salto. Para que ese pacto social sea posible, necesitamos aliados, necesitamos que sean conscientes de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Yo, cuando planteo la necesidad de un pacto de Estado, lo que recojo es la sensación generalizada de la inmensa mayoría de las personas del sector. Y ahora hablaré de cuáles son probablemente las dificultades que tenemos que superar. Pero cuando planteo la posibilidad de que es necesario un pacto de Estado, incluye una reflexión. Hace falta también un pacto de la sanidad con el Estado, porque también tenemos que gestionar bien los recursos públicos. Y hay que, no digo que no lo estemos haciendo, hay que asegurar que el compromiso de todos los que trabajamos en el ámbito de la sanidad pública, sea cual sea el sector, el nivel o el lugar que ocupemos, es también por la eficiencia, por el buen uso de esos recursos, porque usarlos bien permite que otros recursos se destinen a otras cuestiones. Por lo tanto, soy partidario de un pacto de Estado, sí, pero ese pacto de Estado tiene requisitos. Cualquiera que se siente a discutir, a negociar, pensando en un objetivo de esta naturaleza, pone sus requisitos. Los requisitos es que hay que cambiar. Algunas decisiones adoptadas se tienen que cambiar. Y hay que buscar las alternativas. Las posiciones inamovibles no nos llevan a esa posible solución. Y hay que cambiar. Tenemos que cambiar todos, tenemos que ceder todos. Tiene que ceder el partido de gobierno, tiene que ceder el resto de partidos, tienen que ceder las compañías farmacéuticas, tienen que ceder los profesionales. Tenemos que ceder todos para un bien común que creo que está muy arraigado en el conjunto de la sociedad. Yo creo que además tenemos un sistema que con problemas que los tiene. Cuando recojo la opinión de las personas y de otros similares que han trasladado sus reflexiones a esta obra, comparten y coinciden que es un sistema fuerte a pesar de los problemas que tiene, un sistema que ha sabido resistir. Yo recuerdo con la gestión que tuvimos que hacer en el Ministerio con Trinidad Jiménez para la pandemia de la gripe A, que es un tema polémico y muy, muy interesante de analizar. Recuerdo que el sistema respondió, los partidos respondieron. Hubo unanimidad, hubo discusiones previas para ver cómo respondíamos, pero el sistema, a pesar de un sistema descentralizado, con ciertas centrifugaciones, a pesar de todo eso, a pesar de tener confrontaciones políticas, el sistema fue capaz de trabajar, los profesionales se incorporaron a las respuestas y fuimos capaces de dar lo que tiene que dar un sistema sanitario, sea para temas muy graves o sea para temas muy particulares, seguridad. Es muy importante ofrecer seguridad. Y la seguridad solo se ofrece si la ciudadanía sabe que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo que se puede hacer a veces es mucho, porque hay avances tecnológicos de enorme envergadura, y a veces no es tanto, pero lo que se puede hacer. Y yo creo que eso es esencial. Y es esencial hacerlo desde una mirada de Estado. El desafío más importante que creo que tiene la sanidad moderna en España y en el resto de Europa, en el mundo desarrollado, no es solo el de la sostenibilidad en cuanto a poder pagar esos precios, que es una tarea importante, sino que los precios que haya que pagar los podamos pagar sin que se afecte la equidad. Y desde esa perspectiva, reflexiones que me han aportado personas que han participado y reflexiones mías también, apuntamos en que es necesario hacer algo más en el espacio europeo, porque consideramos que el espacio europeo es uno de los más interesantes para quienes invierten desde el ámbito de la industria en la investigación. Por lo tanto, las respuestas para hacer posible que podamos pagar el coste de esas innovaciones sin que se nos afecte la equidad, las podemos hacer mucho mejor si las hacemos juntas. Y en el Ministerio siempre hemos trabajado, los actuales también lo hacen, mirando a Europa, pero hay que hacerlo mucho más. Hay que hacerlo mucho más, porque es el desafío de la genómica, no solamente tiene que ver con la sostenibilidad económica de los nuevos tratamientos que vengan.
tiene que ver también con la capacidad que tengamos de proteger la intimidad de las personas, porque está circulando y va a circular información de base genética. Y eso hace que en el sector exista una preocupación en el sentido de tratar de resolver esos desafíos muy compartida. Nosotros en el Senado hemos decidido aprobar la puesta en marcha de una ponencia de estudios sobre la genómica para tratar no solamente lo que nos viene desde el punto de vista de cómo incorporar las innovaciones que sean posibles en el futuro inmediato y a medio plazo a la cartera de servicios, sino también para garantizar que la ciudadanía pueda estar tranquila y segura en la manera en la que se gestionan las informaciones tan sensibles que vamos a tener que gestionar con la disponibilidad de estas tecnologías. Y cómo hacerlo con equidad. Por lo tanto, en definitiva, y yo termino, creo que es más importante que nunca dialogar, discutir, en el mejor sentido del término, negociar y acordar. Podremos hacerlo o no. Los que intervengan o intervengamos en el futuro y los que están interviniendo ahora o intervenimos en la actualidad, tendremos que ser generosos, tendremos que ser exigentes con nuestros requisitos, porque hay una cosa que comparte la inmensa mayoría del colectivo con el que yo he tenido ocasión de dialogar sobre estos temas, y es que la sanidad también es política, pero política con mayúsculas, y por lo tanto cabe la reflexión política, la reflexión de valores, la reflexión de principios, más allá de que muchos de estos elementos puedan ser coincidentes en la mayor parte del arco parlamentario, pero es política y por lo tanto también es gestión de intereses, y tenemos que entender que la sanidad es una organización que alberga colectivos que tienen intereses, y a veces los intereses son contrapuestos con los intereses generales o contrapuestos unos con otros. No es problema entender eso, y por lo tanto es razonable que en un diálogo para un pacto de Estado pongamos nuestros requisitos. Tendremos que trasladarle a la ciudadanía por qué ponemos esos requisitos y por qué, si no hemos llegado a un pacto de Estado, no hemos sido capaces de hacerlo. Tienen que ser muy importantes esos requisitos para no poder llegar a un pacto de Estado que todo el mundo reclama. Pero también es verdad que no podemos llegar a cualquier pacto de Estado porque nos podríamos estar engañando y engañando a la ciudadanía. Yo sí estoy convencido que tenemos la obligación de hacer las cosas bien porque, presidente, yo estoy convencido que también vosotros, vuestra generación, cuando asumió la responsabilidad de gobernar en los años 80, teníais conocimiento, teníais capacidad de conocer lo que se hacía en otros sitios, sea hablando de sanidad, sea hablando de pensiones, sea hablando de educación, pero no teníais la experiencia de 40 años de construcción de sistemas de bienestar como los que hoy ya sí atesoramos. Y por lo tanto, hoy estamos en el club de países que puede, como el primero, mostrar experiencias de éxito y algunos fracasos o algunos errores. Y por lo tanto, no nos deberíamos de permitir como sociedad que no fuéramos capaces de aprovechar el conocimiento, hoy que estamos en un momento donde se habla de todo sin conocimiento, de aprovechar el conocimiento que tenemos para seguir haciendo las cosas como mínimo igual que las hemos hecho en los últimos 40 años. Pero es que deberíamos de hacerlas mejor, podemos hacerlas mejor. Y esa es la convicción con la que yo me he atrevido a escribir este libro, a presentarlo, a pedirle al presidente González que me acompañara, porque ha sido todo un atrevimiento, porque creo profundamente que tenemos que debatir con argumentos. Y aquí en el libro hay algunos, no son los mejores, seguramente habrá otros y pueden ser mejores, pero tenemos la obligación de ponerlo encima de la mesa, de trabajar en esa dirección. Quiero terminar agradeciendo mucho, de verdad, con toda intensidad, la presencia de todas las personas que estáis aquí. Sabéis, cada uno representando lo que representáis a nivel institucional y representando lo que representáis a nivel personal. Algunos somos muy amigos. Yo quiero en ese sentido decir que nunca voy a poder devolver tanta gratitud y tanto cariño, pero si algo podemos hacer, lo tenemos que hacer juntos. Así que a eso os emplazo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pepe. Bien, pues se han hablado de muchas cosas importantes, realmente da que pensar. Quizá dos de las palabras claves ha sido el Pacto de Estado y el Pacto Social. Y para terminar, desde aquí, desde este foro, reclamar en primer lugar a las administraciones para que desarrollen esos pactos, para que se impliquen en la sostenibilidad, sobre todo que se impliquen en lo que es el gasto farmacéutico, que quizá uno de los principales factores de desestabilización, y que cuenten con los profesionales, que cuenten con los médicos como actores y como gestores. Los médicos gestionamos a diario, tomamos decisiones a diario y estamos acostumbrados a primero valorar la seguridad, en segundo lugar la eficacia y por último la eficiencia, y eso es gestión. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias por estar en el Colegio de Médicos, bienvenidos y esperamos volverles a ver pronto. Hasta pronto.